Bien, el segundo tema, vamos a ver las habilidades de competencia. Aquí es fundamental en el alto rendimiento todas las cuestiones que tienen que ver con la competencia como tal. Tenemos muchos atletas, o hay casos de atletas, dos tipos de atletas, los que entrenan muy bien y en la competencia después no tienen el mejor resultado, los que entrenan regular o bien solamente y en la competencia tienen los mejores resultados. ¿Esto a qué se debe? Pues en la competencia hay un montón de factores que pueden suceder. Lo principal es que se genera mucha adrenalina por el espíritu como tal de la competencia, del público, de los escenarios que se pueden presentar, pero esto impacta de manera diferente al atleta en función de qué tipo de sistema nervioso tiene, cuánta experiencia tiene como competidor, o cómo él maneja la competencia como tal, o cómo yo he trabajado con él como entrenador para controlar los aspectos inherentes a la competencia. En este sentido, vamos a repasar algunos aspectos que son importantes para la cuestión de la competencia. Aquí tenemos en esta diapositiva que dice antes de la competencia, donde se busca o se debe planificar el entrenamiento para lograr el pico el día de la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de mi planificación del entrenamiento, yo debo de saber en qué momento voy a comenzar a bajar la carga, el volumen o volumen e intensidad combinado, que se sabe, está estudiado que debe de ser entre 14 y 21 días para la competencia fundamental, y de esta manera yo pueda generar todas las adaptaciones positivas y se dé una supercompensación y el atleta llegue en su mejor pico. Si yo lo tengo con una alta carga, hablando de volumen e intensidad, o de intensidad o de volumen combinado, hasta una semana antes de la competencia o hasta 5 días antes de la competencia fundamental, y luego quiero bajar la carga de manera abrupta, pues no voy a alcanzar a generar todas las adaptaciones que se requieren, o no se va a alcanzar a recuperar completamente el organismo y a lo mejor compita bien, pero después, 3 días después de la competencia o 4, le hago una evaluación y le va mejor que en la competencia. O a lo mejor en la competencia estuvo regular o al promedio, y ya después, 2 o 3 días de la competencia, una semana después, él se siente muy bien y, y da un mejor resultado o presenta mejores características. O le hago un test, no sé, de saltabilidad si el deporte es de potencia, y da un mejor resultado que el día de la competencia. ¿Esto a qué se debe? Que no hice la descarga adecuadamente. Después hay que planificar la conducta para complementar este punto máximo. Entonces, yo junto con el atleta o el psicólogo deportivo debemos de repasar todos los aspectos que van a reforzar la competencia como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser el calentamiento? Como aquí dice, ensayar procedimientos de la competencia, a qué hora es el pesaje, si hay hits de clasificación, si son peleas, varias peleas clasificatorias, a qué hora va a ser la competencia, si es al aire libre, si ya conoce a los rivales, si no los conoce, si el entrenador va a estar con el NR de calentamiento o no. Entonces, como viene aquí resaltado en la parte de verde, la conducta de los entrenadores impacta de forma crítica en el rendimiento del atleta. Tú como entrenador debes de saber todos estos conocimientos o todos estos elementos que estoy comentando, porque fuiste atleta y ya los conoces y tienes la experiencia y se la puedes transmitir a tu competidor, y en el caso de que no, porque los tuviste que haber estudiado y analizado o asistir a competencias para ver cómo es la dinámica, tú como entrenador, y poderle transmitir todo ese conocimiento a tu atleta. En este sentido, ya el día de la competencia, pues es importante tomar un montón de acciones, como el control del equipamiento, qué es lo primero que vas a hacer en la competencia, si vas a calentar, cómo vas a calentar, si te vas a pesar, si te van a medir, si hay que registrarse, y tener todo tu equipamiento ya listo, la alimentación, qué bebidas vas a utilizar. No puedes estar como inventando, probando cosas nuevas que no has trabajado antes ya de la competencia, a lo mejor una bebida o algo que te pueda provocar malestar o náuseas o diarrea, y entonces tiene que ser lo que ya se ha probado previamente.
control de la ansiedad, del estado mental, como decía, cómo va a ser el calentamiento, y ya después cómo va a ser la competencia, que ya debe de estar planificado, debes tener un plan de competencia, a qué velocidad vas a correr o cómo vas a correr el primer tramo, si es un deporte en equipo, cuál es el plan de juego, cómo vamos a atacar al rival, si hay tal o cual planteamiento, si es un deporte de tiempo y marca, con qué peso vas a comenzar o cuál va a ser la primera distancia que vas a lanzar, ¿no? Cuáles son el plan que tienes de acción. Y ya después, buscar la medalla, ¿no? Más adelante vamos a enfatizar esa parte de buscar la medalla como tal. Dentro del control de la ansiedad, los atletas responden de manera distinta. Aquí tenemos el gráfico donde dice ansiedad en el sentido de qué tan motivado o tan excitado para la competencia está el atleta. Entonces, si es demasiado bajo, pues la calidad de rendimiento no va a ser tan buena, ¿no? Atletas que ya les toca competir y ellos todavía están medio dormidos o no están como en la situación de competencia. Si la excitación es demasiado alta, pues puede haber pérdida de la concentración o pérdida del dominio técnico por tanta euforia o de la pérdida del plan técnico táctico. Entonces, en este sentido, se debe buscar un plan óptimo o conocer al atleta y tener un estado de excitación óptimo para que se dé la mejor calidad de rendimiento. Entonces, ¿esto cómo lo vas a lograr? Utilizando estrategias individuales conocidas para optimizar el estado mental, manejar bien el tiempo, controlar el equipamiento de competencia, necesidades, etc. Y como comentaba, esto lo puedes trabajar tú o lo puedes trabajar con el psicólogo en el caso de que lo tengas, o en competencias preparatorias para conocer a tus atletas. Ya después, en la entrada de calor, debemos de conocer física y mentalmente cómo debe de prepararse el atleta, comenzar prestando atención en la ejecución de habilidades e ignorar a otros competidores. Es importante esta parte de la ejecución de habilidades, que quiere decir que tú en el calentamiento debes de enfocarte a la cuestión técnica, a repasar los elementos técnicos. Vemos el ejemplo en el boxeo, que los atletas cuando calientan están haciendo trabajo de sombra y no están enfocados, por ejemplo, en desarrollar la fuerza-potencia, ¿no? Porque eso ya lo desarrollaron y si se pusieran a trabajarlo en ese momento, pues solamente te cansarías. Él ya está enfocado en la técnica. Igual un corredor está enfocado en el calentamiento, en la parte técnica, y no está haciendo trabajos de pliometría para ser más explosivo. Eso ya lo desarrolló antes. No sé si me explique en ese sentido cuál es la importancia. O si es un atleta de levantamiento de pesas, yo no lo voy a tener en el calentamiento haciendo sentadilla por detrás al 80% para desarrollar la fuerza, porque eso ya lo desarrolló. El calentamiento es sobre los elementos técnicos, el arranque y el envión. Cuánto va a durar, el ritmo, dónde y el contenido. Ya después, mantener la atención, programar la entrada en calor para permitir un control sin apuros y conocer los procedimientos y reglas de la competencia. Es lo que comentaba antes, ya tener como claro cuáles son todos los procedimientos de la competencia. Ya en la competencia, aprovechar la atmósfera, la euforia, el escenario de los competidores para tener una mejor ejecución. Atender al rendimiento en lugar del resultado, o sea, que tú hagas tu mejor papel, que vayas por tu mejor marca, que elabores los planes de competencia tácticos como se tenían planificados, y ya el resultado va a ser una consecuencia de lo anterior, de que hagas bien todo el plan de competencia. Y después del evento buscar al personal de apoyo, volver a la calma antes de la prensa, control de dopaje, rehidratarse y regenerar, que es fundamental también, todos los medios de recuperación, porque después va a haber otras cuestiones o más entrenamientos o cosas que se tengan que trabajar. Manejar bien el éxito o el fracaso, pensar como entrenador antes de hablar y qué va a pasar en el caso de que él no gane, cómo yo lo voy a animar o a replantear nuevas metas para que él vea cómo se va a sentir, o sea, cómo va a reaccionar. Yo tengo que estar preparado para eso en el caso de que pierda y en el caso de que gane también. Ya después, el día de la competencia, revisar el rendimiento, cómo está en cuanto a sus capacidades condicionales, coordinativas, a lo mejor un test
revisar los objetivos, si hay que replantear objetivos, o revisar el entrenamiento si él no se vio o no tuvo un desempeño ideal, entonces ver qué hay que cambiar o qué estuvo mal. Revisar el rendimiento físico, técnico y táctico, que lo que comentaba en la parte física, las capacidades condicionales y coordinativas inherentes al deporte, cómo él se desempeñó en la competencia, o a lo mejor algún test que vea cómo le está en cuanto a en este sentido. En la parte técnica puede haber otras evaluaciones o revisar los videos de la ejecución técnica que tuvo en la competencia, y en el mismo sentido la parte táctica. Y ya después replantear los objetivos, como había comentado, replantear el entrenamiento también, métodos, frecuencia, cargas y control, para que haya un mejor manejo del rendimiento. El atleta y el entrenador deben apuntar a desarrollar capacidades psicológicas, mentales, para asegurar una continuidad de la preparación y un control del rendimiento como tal. Con esto terminamos el tema 2, así de manera general.